Adelante, Lalo. ¿Qué tal? Hoy es 18 de junio del 2015. Los estamos saludando desde la ciudad de Guadalajara, desde nuestras instalaciones en Ágora Guadalajara. Ágora Guadalajara, que se preocupa por ofrecerles siempre lo mejor. El día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos un programa especial, unos invitados de lujo, igual unos invitados especiales. Ellos son compañeros del Círculo de Periodistas, pero aparte de que somos compañeros de hace poco, pero ellos ya tienen una trayectoria desde antes como periodistas muy importante, que también nos van a hablar de eso. Pero también venimos porque nos quedó una espinita clavada del programa anterior, que no terminamos pues de compartir con ustedes lo de la educación, pero ahora hay otros temas como de las votaciones que fueron el domingo pasado, y sobre de otros temas vamos a estar con ustedes, y le damos la bienvenida a nuestro amigo José Rigoberto Ortiz. Él es periodista de los más importantes que tenemos aquí en nuestra ciudad de Guadalajara y en Jalisco, pero él ya ha trabajado en todo México. Pero también tenemos al licenciado José Valencia. Bienvenido. Gracias por darme otra oportunidad, y sé que damos lo mejor, Claro, porque nos cuesta un trabajo darle importancia al tema, que es un tema que a pesar de que ya llevamos 3 veces con esta, sí, no es fácil terminarlo. no, Cada día vemos cosas positivas, pero más cosas negativas. Los maestros siguen siendo los que mandan. El gobierno obedece a los maestros. pero miren, lo que pasa es que nosotros en estos programas los vamos a tratar de archivar para hacer como una documentación de esto, porque estos programas han sido tan importantes, tan emocionantes, que uno tras otro ha venido a cumplir con las expectativas que nos fijamos desde el principio que se hicieron estas invitaciones. Y para nosotros aquí en Ágora ha sido beneficiente para todos, porque nos han tocado unos programas y hemos aprendido bastante de ustedes. Licenciado, platíquenos un poco de su trayectoria. Bueno, empiezo por decirles, no sé si en la educación o en el periodismo, ¿cuál sería la Bueno, línea? las dos cosas. Yo creo que hay tiempo para que nos platique de las dos. Estábamos siguiendo la secuencia de la educación en estos programas, pero platíquenos primero de usted y ya de ahí le seguimos con la educación. ¿Qué le parece? Bueno, pues yo inicio ya dándome a conocer ante la sociedad como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, aquí cerca, por cierto, y pues ahí empieza ya mi carrera política. De ahí paso a la Procuraduría, donde fui agente, y mi salida de ahí fue por querer formar el sindicato de agentes. Luego paso a la educación. Estuve en las escuelas nocturnas municipales. Ahí creo que el programa que llevan todavía fue diseñado en parte por un servidor. Ahí estuvimos sobre todo en matemáticas y español. Luego ingreso a la Secretaría de Educación Pública en 1982 por problemas políticos del mismo hospital. A mí no me habían querido dar la plaza. Yo me recibí en 1975, pero la plaza me la dieron hasta 1982, hasta que la cosa política ya se había calmado conmigo por problemas del hospital y por defender a los trabajadores, por reclamar salarios, por reclamar uniformes. Por ahí fue el descontento del gobierno con el hospital civil hacia conmigo, ¿verdad? Entonces, yo ingreso a la Secretaría de Educación Pública y afortunadamente, no sé por qué,
qué? Me mandan a Coahuila y ahí los maestros me arropan. Nomás llegando la primera asamblea me nombran secretario de la mesa de debates. Y ahí empieza ya mi carrera dentro del magisterio, los 30 tantos años que estuve en el magisterio federal, siempre fui líder de los maestros, que en la escuela, que en la zona, que en la región, y así es como empieza mi carrera política en lo que es la educación, el magisterio. Bueno, fíjense cómo se fueron dando las cosas y terminamos en la educación, en lo que estamos platicando desde hace algunos programas con el licenciado José Valencia, que también nos va a dar su punto de vista, licenciado. Es que ahorita él está hablando de su currículo en el magisterio, que antes no era muy acá decir que yo estoy en el magisterio, más bien se decía que estábamos dentro a lo mejor del sindicato, pero ahorita el magisterio es el que se está sobre encima de todo, o sea, le dan mucha importancia a decir yo estoy con el magisterio y trabajo con el magisterio. Qué bueno que esa palabra sea algo importante para los que vienen atrás, que de veras digan yo quiero llegar como él y estar allí en el magisterio. O sea, esa es una buena forma de sentirse uno que en la profesión de él como maestro, pues le costó trabajo, pero llegó. Eso es lo que todos los jóvenes que empiezan ahorita en las normales, que se olviden de lo que pasó de Ayotzinapa y que de veras sean ellos, yo el que voy a llegar a la meta, que de veras sea yo el que voy a descubrir una nueva forma de educación, de sentirme que todos podemos estar bien, queriendo uno, puede uno llegar hasta donde uno quiere, ¿sí? Por eso, este tema de educación, como dijo Enrique Peña Nieto, que era la reforma más importante de todas las reformas. Qué bueno que todos los jóvenes que quieren ser maestros, de veras inicien pensando y queriendo y que se preparen para llegar hacia ese buen término, porque si el mismo presidente ejecutivo nacional nos la puso como la reforma número 1, pues hay las posibilidades, todos tenemos las mismas posibilidades de ser grandes maestros, y ahorita lo que hace falta a nivel nacional, maestros con ética profesional, ¿sí? Maestros que quieran su carrera y que quieran darles ese estudio que ellos aprendieron en su carrera en la universidad, y que de veras se sientan comprometidos y de veras digan yo quiero estudiar, quiero dar lo que yo aprendí dentro de mi carrera profesional. Bueno, yo lo que estoy viendo que, bueno, mi padre, en paz descanse, fue maestro de la Escuela Normal de Jalisco. Él compuso el himno de la Benemérita Central en la Escuela Normal de Jalisco, y yo me acuerdo que antes, terminando la secundaria, entraban a la normal y salían unos maestros brillantes. Ahora los están haciendo que hagan su preparatoria, y se está viendo que los maestros tienen el poder de mover a México en la educación. Claro está, ¿verdad? Pero aquí resulta que en el mundo somos de los más malitos en educación. Hay otros países, lo mencionaba nuestro director Pepe Gómez Plasencia, que Finlandia era el primer lugar por su forma de trabajar en la educación. Yo lo que he estado viendo que aquí también, empezando con la educación, sería la alimentación, que a los niños de primaria, de kinder, les aseguraran su desayuno todos los días, para que eso les diera más visión y de ahí empezar. Licenciado,
¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. está Muy bien, Fernando aquí, López? que estamos escuchando, y pues gracias por la participación, la invitación, Lalo. Pues yo quisiera hablar un poquito de lo que es escuela pública y escuela privada. Okay. Obviamente que a la escuela pública pues es la que más se le otorgan los programas educacionales, las reformas, lo que corresponde pues a la continuidad de lo que necesita el país para poder funcionar tanto en lo político, lo social como en lo económico. ¿Qué le enseñan en la escuela privada que no le enseñan a la escuela pública y viceversa? Obviamente la escuela privada pues es para los hijos de empresarios, de la iniciativa privada, para gente pudiente, para gente que pueda solventar un pago en escuelas muy caras. Y la escuela pública pues sí deja mucho que desear en cuanto a sus programas. De hecho hay un retroceso en los programas educacionales. ¿Estamos de acuerdo, maestro Rigoberto? Pues sí, Hernando, nada más que la situación que la educación privada tiene muchos recursos y la educación pública. Aquí en las escuelas no te dan ni para escobas ni para borradores. Por eso las controvertidas cuotas. Así es, efectivamente. Yo recuerdo que en realidad no son voluntarias. Voluntariamente a fuerzas. Así es. Sí. Oye, y hay otra cosita también que hay en esa discriminación. En las escuelas privadas no se pelean y en las públicas sí se pelean. Sí, bueno. ¿Ahí qué pasa con esa educación? También la escuela pública es laica por decreto presidencial y pues está manifestado en el artículo 3º constitucional. La escuela privada, la mayoría son auspiciadas por el clero. De hecho, tienen un sistema en donde a ciertas horas todavía siguen rezando el Ángelus, todavía siguen pues ofreciendo servicio religioso de alguna manera. Sí, en la escuela pública se da mucho el fenómeno del bullying, del abuso, de agarrarse su puerquito y oprimir a la gente. Quizás es un efecto dominó de lo que se viene acarreando de problemas económicos sociales desde su casa, desde su hogar. Y ya degenera en que pues los niños, una manera de su estrés, de desahogar su coraje, de desahogarse de todos los problemas que no pueden hacer en su casa, pues ya buscan a ver quién se la va a pagar y desgraciadamente encuentran a la víctima. Sí, adelante. Yo más quiero aquí recalcar un poquito sobre las cuotas de padres de familia. Si decimos que hay un presupuesto por el gobierno federal y otro presupuesto por el gobierno estatal, hay muchos padres de familia que no tienen para la cuota. Incluso no lo ponen a consideración cuánto es lo que pueden dar, sino que ahí también dentro de las escuelas públicas hay gente de dinero, hay gente que tiene las posibilidades y hay gente que no tiene posibilidades. Incluso ha habido gente que se siente muy superior en cuanto al económico y humillan a las que no tienen los medios suficientes para pagar. Ha habido casos, yo me acuerdo en una ocasión yo fui a esa junta y entonces la directora siempre está con los ricos, siempre apoya a los ricos porque le llevan el regalito, porque le llevan, las consiguen con regalos porque tienen el modo de darle esos regalos. Y yo me acuerdo en una ocasión, dijo la directora, le dijo a un padre de familia de los ricos, dice, directora, porque dijeron, hay que darle a 50, no, dice, hay que darle a 100. Y luego se para un señor y dijo, señora, si usted quiere dar 100 o más, délo. Si usted tiene para dar, délo, pero no humilla a los que no podemos dar esa cantidad. En aquel tiempo 50 pesos era mucho dinero. Y ella dijo, no, eso es poquito, hay que darle a 100. Y ese señor
Yo después le dije, estuvo en su derecho, Señor. Dice, porque son pocos los ricos, allí demuestran pocos los que tienen dinero y más los pobres, y con eso están humillando a la gente. Y luego para acabar de amolar, dice, si no pagan a tal hora y a tal fecha, los niños no van a poder entrar. O sea, siempre quieren vengarse con los niños, con los adolescentes, de que si no pagan, no hay clases para ellos. No, pues, malo esto, Rigoberto. Bueno, sobre las cuotas, yo siempre he estado en contra de las cuotas, porque acertadamente, como dicen, hay un presupuesto para eso, pero no lo aplican ahí. Ese es el problema del gobierno, que no aplica donde deben de estar. Ustedes saben que desvían recursos a otros rubros, a otros lados, y a donde mero deben de destinar los recursos, que es la educación, que es el desarrollo del país, no lo hacen, ¿verdad? Pero independientemente de eso, de que yo esté en contra de las cuotas voluntarias, yo llegué a decírselos a directores en los cursos, que decían, es que tenemos que imponer las cuotas porque si no se cae la escuela. Déjala que se caiga, que se caiga. Lo que no estoy de acuerdo, que si la misma Constitución dice en el artículo 3º que la educación es laica y gratuita, por decir dos términos, entonces quiere decir que si me estás cobrando 20 centavos, ya no es gratuita. Así se los decía yo a los directores. No, pues nomás se quedaban callados, porque ¿qué me podrían decir? Por un lado, pero efectivamente el gobierno no da ni para borradores, ni para escobas, ni trapeadores, para los utensilios que uno ocupa, a diferencia de la educación privada, donde tienen todos los materiales. El nivel de niños es otro, porque van bien desayunados y aprovechan mejor los instrumentos de la educación. Acá no, acá vivimos en las colonias pobres, donde hay hasta cinturones de miseria, en donde alguna vez me dijo una mamá, no le he mandado al niño, ya tiene varios días, porque no tiene zapatos. Y me da pena mandarlo a RAIS, mandarlo así. ¿Sabe qué hice? Saqué 50 pesos y le di a la mamá. A lo mejor nos va a ver y sabe que es cierto. Le di 50 pesos. Ay, si le falta más, pues ahí lo ponen, o a ver quién le ayuda. Pero el niño lo quiero aquí en la escuela, porque se veía claro el interés de la mamá y del niño por estar en la escuela, más no como otros, que es mejor que no tengo y no voy, ¿verdad? Así. Entonces hay que apoyar a los que tienen interés. Y ahí veo la gran diferencia, el gran parteaguas entre la educación privada y la educación pública, a donde a la educación pública pues van la gente más pobre. Sí, Pepe, Sí. ¿estás oyendo esto? Estoy oyendo y es muy interesante. De hecho, voy a hacer un comentario al respecto. Ahorita decía nuestro buen amigo de la educación gratuita en México. Gratuita, mis polainas. No es nada gratuito. Aquí en México no existe nada gratuito. Y para acabarla de fregar, el sistema educativo de México, que está en los suelos, ya lo hemos platicado 1000 veces, es uno de los sistemas más caros del mundo, ¿sí? Puesto que sale arriba de 2,000 pesos el tener a un niño. Eso es lo que le cuesta al Estado. ¿Más caros y más malos? Más caros, más malos. Y eso de la educación gratuita, mis polainas, es la falacia más grande que existe. En México no existe nada gratuito. El pago de impuestos te da el derecho a una educación de alta calidad. En todos los concursos internacionales, que tiene obligado México pertenecer y hacer esos ejercicios, esas pruebas, siempre sale en último y penúltimo lugar.
Licenciado Fernando, ¿cómo le ve? Bueno, yo quiero referir de la educación y voy a decir un hombre grandotote que es el señor maestro José Vasconcelos. Por favor. Que él, pues la preocupación del maestro Vasconcelos era precisamente que México tuviera un nivel educativo aceptable. Él iba y venía continuamente a París, iba y venía continuamente a Francia. Se le criticaba mucho al maestro Vasconcelos, pero sí venía con ideas frescas, ideas innovadoras, ideas de progreso para nuestro país. Eso fue de 1947 a 1954, en donde él promovió la implementación de un apoyo tipo becas, aunque no sé, no tengo la certeza de que se manejara como beca en ese entonces, pero sí un apoyo a la infancia que de bajos recursos, que tuviera buen aprovechamiento, que pudiera y tuviera la capacidad para llegar a tener una profesión en el futuro, pero que sus medios económicos le impedían continuar adelante con el estudio. Entonces, con el presidente Adolfo López Mateos, se logró las becas, los famosos apoyos a la infancia por medio del organismo de apoyo de nutrición a la infancia y de protección a la niñez. De ahí se dieron los famosos desayunos escolares. Se les daba apoyo también económico a los padres principalmente para que el niño tuviera los útiles mínimos necesarios, que no le faltaran cuadernos, reglas, lápices, lo que necesitaba para continuar sus estudios. Pero obviamente las necesidades propias del seno familiar muchas veces degenera la situación y hacen cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Total que cuando recibían los padres de familia una beca, no lo destinaban al apoyo del menor como era lo correcto, sino que lo utilizaban precisamente para el sustento de los demás hijos, de los demás integrantes de la familia. También se vienen muchos vicios políticos de fondo, en donde va y viene el dinero, van y vienen los subsidios a nivel federal que ya no llegaron, que se atoraron, que el cheque no llegó y ¡pum!, van desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Por negligencia y por abusos de autoridad de parte de algunos funcionarios públicos, y pierde continuidad el apoyo a la niñez para que tenga pues un digno crecimiento intelectual en sus escuelas. El sistema educativo por excelencia en el mundo es el sistema educativo de Noruega. Noruega es el país en donde diario que hay exámenes, y hay, ¿cómo se puede decir? Puntos de medición, ¿sí? Siempre sale en primer lugar, queda en primer lugar, y por mucho, o sea, no crees que es un primer lugar inmediatamente gana, no, es por mucho. Y su sistema educativo, ¿sí?, no le cuesta más de $30 al mes por alumno. Aquí rebasa los 2,000 pesos el costo por alumno. Bueno, es lo que se roban, ¿sí? Más de 2,000 pesos. Se les ha hecho la conveniencia a los estúpidos diputados, ¿sí?, de que no funcionó el sistema educativo, pues que le den ese bono de educación a los padres y que los metan en la escuela privada que quiera. Que la mera verdad yo lo digo, y hay que reconocer, es un nivel educativo muy superior al que está dando el Estado, muy superior. Esto no indica que eso sea lo más conveniente, ¿sí? Pero este sistema educativo nacional es una auténtica y vil porquería. Bueno, pues es que tiene mucho que ver la idiosincrasia, ¿no? En lo absoluto. Por ejemplo, aquí en México tenemos el calendario más amplio en la educación de todos los países, alrededor de 200 días laborables, mientras que otros tienen 182, 185, pero lo que siempre les he dicho, mayor tiempo no quiere decir mayor calidad, y lo estamos viendo. Ahora que se han recortado los tiempos de trabajo con los recesos y vacaciones, se ve claramente que no es el tiempo, sino el que da la calidad.
sino las ganas. Y esto al contrario, al recortarte a ti los tiempos de trabajo y de recesos, estás enfadando al alumno, estás enfadando al maestro. ¿Por qué? Porque los pedagogos de hace tiempo que hicieron los primeros proyectos educativos le atinaron al calendario más bien del 12 de septiembre al 30 de junio, que era el tiempo de trabajo, del 12 de septiembre al 30 de junio. Entonces, tenía el maestro chance de irse a preparar, de irse a estudiar 2 meses, y si estaba restringido en sus gastos, se pudiera trabajar a una empresa 2 meses. ¿Ahora qué? Ahora con esos recortes del tiempo, bueno, pues no puedes hacer nada, ni estudiar, ni ir a trabajar, porque ¿quién te va a contratar por 1 mes? ¿Verdad? Y esas son una de las grandes desatinos, ¿verdad?, de los gobiernos, ¿verdad? El licenciado José Valencia. Yo nomás quiero aquí, de lo que se están comentando aquí el compañero Pedro, tocó el tema de otros países. En otros países no se ha dado ni se ha visto que los maestros sean los primeros delincuentes en la educación. Así de simple. Sí, hay esto. Yo nunca he visto en las noticias que en Europa, en X naciones, se oigan los maestros son los primeros en dar mal ejemplo. ¿Cómo van a hacer que esos alumnos desde primaria, secundaria, preparatoria, facultad, ven a los maestros la delincuencia organizada? ¿Cómo van a ver ellos el interés por aprender y ser como esos maestros? ¿Cómo van a ellos a decir, voy a prepararme, pero no para ser maestro, para ser un delincuente? Y eso es lo que están haciendo ahorita. Hoy en Oaxaca, a partir de antier, ya los maestros abrieron las 13,000 escuelas, pero tuvieron que darles 190 millones para empezar, para darles una pequeña arreglada a las escuelas. Los padres de familia no están de acuerdo y no creen en que hoy van a empezar otra vez a recibir estudio. Van a decir, y dijo un padre de familia, ¿cómo vamos a creer en los maestros si nomás se les imponen, nomás ven algo que no les parezca y paran las escuelas, cierran las escuelas? ¿Por qué tienen los maestros tanto poder y los padres de familia y el gobierno nomás los ven que ellos hacen lo que quieren y ni quien diga nada? Nuestro secretario de Educación, Emilio Chaupé, él nomás está para recibir su raya y para hacer de su puesto un negociazo. Por eso la educación nomás es educación de calidad, nomás de palabras. A los hechos pues nomás no se ven. Por eso desde primaria a los niños no les interesa estudiar o prepararse. Les va a interesar decir, oye, qué fácil es ver a esos tantos que asaltan, tantos que roban, tantos que van preparándose para ser sicarios. O sea, ya la mente la tienen puesta en otra parte, en otra forma de ser, y no en prepararse para ser grandes profesionistas que México necesita. Y los niños, los adolescentes los ven en sus carrazos y se vuelven sus ídolos. ¿Por qué pasa eso, licenciado Roberto? Bueno, pues ya lo dijo él, porque hay mucho dinero por ahí en donde pues el dinero bueno lo lavan y eso genera unas grandes ganancias para ellos. Pero eso a mí no me interesa, a mí me interesa la educación. Y los maestros que él dice no somos todos, no son la mayoría. Por eso yo disiento de lo que dice el compañero. Oaxaca, Guerrero y Michoacán no es México.
Hay muchos estados más, como Jalisco, donde no andamos metiéndonos en problemas, ni nunca hemos sido de esa naturaleza. Nos gusta trabajar y dar todo por los niños, y así debieran de ser ellos. Pero yo ya lo he explicado en otros foros, de que ellos al principio tenían cierta razón en protestar. No tenían el sueldo que tenemos nosotros, era menor, no tienen escalafón donde se les escamotean las plazas y varias cosas. Pero ellos empezaron a probar queriendo el 100% que nunca han logrado. Por eso ahorita ya nomás están buscando pretextos para no trabajar. Vieron que con aquello de que querían el 100%, me estoy refiriendo a los maestros disidentes. Oye, pues si logran el 100%, pues yo estoy con ellos, ¿se imaginan? Entonces, pero nunca lo han podido lograr, pero sí lograron no trabajar desde mayo, junio, julio hasta terminar el ciclo escolar y dejando a los alumnos allá medias. Eso es lo que no se vale. Entonces, pero ya probaron que podían irse después de mayo todo el año sin que les afectara los bolsillos, porque luego les pagaban. Y alguien debe estar sosteniendo esos movimientos, porque ¿qué hace un maestro? A mí nomás que me detengan un mes para que vean lo que siento. Entonces, alguien los está apoyando, ya que les viene su lana, ya le reponen allá. Además que los maestros de estos estados a los que nos estamos refiriendo, de los disidentes, de los de coordinadoras, ellos son los que tienen compañeros ahí en la nómina, más bien manejando las nóminas. Ellos les pagan, compañeros de ellos. ¿Cuál problema? Oye, Fernando, nos vamos a ir, nos vas a pagar, y si no, así te anda yendo, somos la mayoría aquí. Y así, de esa forma, se arreglan las cosas. Entonces, pero vuelvo a repetir, no son todos los maestros, son nomás unos cuantos, ustedes saben de dónde son. Y ahí mismo, en esas zonas, en esos estados, hay maestros que trabajan bien. El porcentaje no lo sé, pero hay muchos maestros que están en contra de ellos. Recuerdo que en Michoacán yo fui a presidir una asamblea de maestros, llegaron los disidentes y no nos dejaron, y a mí me querían linchar. Es más, por cierto, una señora me dio una pedrada cuando iba protegido rumbo a la salida, y no nos dejaron presidir las asambleas, y era para el Congreso. Entonces, me dieron una pedrada que me estuvo doliendo algún tiempo, y entonces ni me conocían, ni sabían quién era. Sin embargo, me atacaron, me golpearon, y querían lincharnos a todos los que fuimos a presidir asambleas democráticas, porque si ustedes saben, un servidor, a mí me ha gustado lo transparente y lo democrático, en el orden en que establecen los estatutos. No tenemos por qué hacer otras cosas que no vayan con algo que sea lo mejor. Sí, bueno, pues quedándonos, Lalo, maestro Rigo, Pepe Franco, quedándonos con esa idea de a favor de lo mejor, como usted propone. No todos los maestros son malos, no todos los maestros son perniciosos. Hay la regla de la excepción, en donde hay maestros que son dedicados, que realmente hacen su entrega, que realmente se ponen la camiseta por el progreso del país, con un sentido patriótico, de valores morales, de valores educativos, de valores de querer enseñar realmente. Vamos a tomar un espacio para que nos deleite Lalo con una de sus interpretaciones, y continuamos con propuestas. Yo nomás un segundo, maestro Ortiz, discúlpeme, usted sabe bien que nos estamos enfocando en esos maestros que, a pesar de que hoy van a dar clases, y ellos dijeron a padres de familia que hasta los sábados iban a dar 2 horas para ver si podían alcanzar un poco todo el tiempo que se ha perdido, y porque unos están allá y otros siguen acá haciendo protesta.
yo le digo esto, maestro, porque ha habido muchos maestros buenos, pero no dan la cara porque están amenazados. Todos los maestros que quieren ser maestros de calidad, no los dejan. Las escuelas particulares, nomás los mismos alumnos de la escuela particulares son los que dan clases, maestro, porque los demás están amenazados. No pueden ellos ir a dar clases porque hay muchos halcones de los mismos maestros que no quieren porque todos o ninguno. Entonces es una forma de protestar al gobierno para que les sus gustos, maestro. Y como el gordillo los dejó mal acostumbrados de que el dirigente nacional del CENTE era el que hacía de las plazas lo que quería, por eso se quedaron mal acostumbrados y ahora, como no ven la forma de que ellos hagan y deshagan, por eso hay tantos problemas. Ellos están apoyando a cualquier movimiento, organización, los de Oaxaca, allá en San Quintín, ellos están con los jornaleros, 13,000 jornaleros, ellos los están apoyando porque quieren ellos abarcar en todo México, no nomás en Oaxaca. Por eso, maestro, uno se enfoca a la realidad, lo que estamos viviendo. ¿Y qué lleva a todo esto, maestro? Los niños de que dicen, ya tenemos tanto tiempo y sin clases. Sí, pero ¿quién tiene la culpa? ¿No es el gobierno? Por eso, maestro, ¿Es el Estado, ojalá que usted estuviera en lugar de Emilio Chapé, ojalá que usted estuviera en ese puesto. Digo, porque hace falta una fecha de festeja. En Jalisco acabé con coordinadora. En las dos zonas que había casi el 50%. Y ahí están los datos, y ahí está la historia con mis propios compañeros, no con el sindicato que luego se puso la camiseta. Ya acabamos con coordinador en Jalisco. Ahí le están brotando ya bases magisteriales, a ver qué hacen. Por eso, maestro, hablar de educación y de la reforma educativa es un tema largo, maestro. No. Hemos iniciado aquí con el licenciado Fernando López y un servidor, y nos vamos metiendo poco a poco como la humedad y no terminamos, maestro. Ahorita lo que dijo es... No sé para cuánto tiempo. No, es que cada día vemos cosas diferentes, pero todo apegado a la mala calidad de educación. Por eso los niños desde primaria, de primaria, pues entran con el fin de decir, yo quiero estudiar y quiero prepararme para ser como esos jóvenes que los ven en las escuelas particulares, no escuelas oficiales, porque también eso del bullying está dando mucho que hablar. Pero tenemos un espacio musical aquí con Lalo Morales. Bueno, sí, yo quiero aprovechar para hacerle una invitación el próximo sábado, ahí donde nos reunimos en la Casa de los Perros. ¿Ahí en Tránsito? No, acá en la otra. En la otra. Museo de las Artes Gráficas y el Periodista. Bueno, pues especifica. Sí, es la Casa de los Perros, rápido, dices en Tránsito, ahí en Circunvalación y Alcalde. No. Es más bien alcalde, enfrente del Jardín de San José. Así es. Y Sala de los Perros buenos. sí. El Mubarak. El sábado voy a ofrecer un recital, pero va a ser sobre todo por el Día de los Padres, ser un día antes. Alex Virgen me va a abrir el recital y pues espero que asistan y les voy a dar una pequeña muestra de lo que va a haber con esta canción de mi hermano Ernesto, que tiene como título El Papá. El papá, proveedor de la casa, con la luz de la madre se opaca, sus consejos se escuchan a regaños, simplemente desean cuidar sus muchachos. El papá que trabaja quiere alcanzar la cima y llevarles el fruto a toda su familia. La labor del papá hasta que muere termina y después que lo extrañen dirán
qué bueno era mi padre. Aquel Señor que me cuidó siendo niño, aquel Señor que me compraba los libros, aquel Señor que me compró mi triciclo, que me decía sé buen hijo y serás un gran padre, aquel Señor que me dio las medicinas, aquel Señor que en Navidad se escondía, aquel Señor a quien le dije anticuado, ya no estabas a mi lado, la historia no ha terminado. Ahora yo soy el papá, aquel Señor que me cuidó siendo niño, aquel Señor que me compraba los libros, aquel Señor que me compró mi triciclo, que me decía sé buen hijo y serás un gran padre, aquel Señor que me dio las medicinas, aquel Señor que en Navidad se escondía, aquel Señor a quien le dije anticuado, ya no estabas a mi lado, la historia no ha terminado. Ahora yo soy el papá, 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 Gracias. Gracias, Pues un porque anticipo, estamos recordando al papá claro que sí, el próximo en la domingo. tierra y en donde esté, que nos esté escuchando. Desde luego que sí, un saludo para todos. Licenciado Fernando López, pues seguimos con lo de la educación. Sí, bueno, esto se torna cada vez más interesante y aquí, gracias a la participación, pues, que nos está apoyando al licenciado Pepe Valencia Franco y a un servidor aquí, el maestro Rigoberto Ortiz, que con conocimiento de causa, convivencia y experiencia propia, nos habla de una realidad tangente dentro del sistema educativo. También los padres de familia, que bueno que cantaste una canción dedicada al padre. El padre actualmente se ve ofuscado, se ve presionado por cuestiones económicas. Muchas veces dentro de los niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, sale el joven de la preparatoria y es un especialista en nada. Sale sin ninguna preparación práctica para decir, bueno, adquirí conocimientos universales, trastocando ya en bachillerato lo que es el conocimiento universal, lo que es la universalidad de la enseñanza. Pero dice, bueno, tengo nivel de preparatoria, pero no se me enseñó algo práctico, de dónde aplicar la física, la química, la cuántica. Pues soy un especialista en nada. Yo, como a manera de proposición, no nada más crítica o señalamiento, sino también de una manera propositiva, a mí me gustaría que la mayoría de las escuelas preparatorias, o si es posible desde secundaria, se volvieran con una técnica aplicada para el beneficio de la misma sociedad. Una técnica, ya sea en informática, ya sea en talleres, ya sea en problemas, en cuestiones de salud pública o en cuestiones de administración pública, que desde la secundaria el joven estudiante ya se vaya preparando para una vida profesional de lo que va a ser el aparato productivo del sistema nacional económico.
que ya el joven se vaya encarrilando a aportar y apoyar tanto a su familia, a los padres de familia, que también vaya creando la conciencia de que él al rato va a formar su seno familiar, su organismo, la célula de la sociedad, pero tener la facilidad y la capacidad para generar riqueza, no nada más riqueza intelectual, también riqueza material. Muchas veces de preescolar a primaria entran pues los inocentes niños sin saber ni conocer la O por lo redondo. Y ahora pues yo propondría que fuera más aplicado desde primaria también la promoción de la lectura, el que los niños de preescolar ya vayan, si es posible, aprendiendo en primer año ya a leer y hacer lectura de comprensión, porque también hoy en día la cultura está muy deteriorada, es obsoleto el programa porque no promueve la enseñanza y el continuar pues estudiando con una lectura de comprensión, con una lectura que sea más de enriquecimiento intelectual, más de enriquecimiento personal. Y así pues las etapas en las que nuestro sistema educativo se divide, primaria, secundaria, preparatoria, pues que sea más productivo. Esa sería como una propuesta que yo quisiera aportar. Licenciado, pues muy buenas las propuestas, muy buenísimas, pero antes hay que hacer otra cosa. Antes de eso, que el gobierno no invada el terreno de la educación, porque la educación está sujeta a vaivenes sexenales, y lo vieron ustedes con el PRI, luego con el PAN y luego otra vez con el PRI. Está sujeta a vaivenes sexenales y eso no se vale, porque nos están manipulando a niños y a maestros a que estemos dentro del hoyo como grillos, queriendo salir de ahí, y uno baja al otro y nunca sale. Y eso le convino al PRI por más de 70 años de estar manipulando de esa forma la educación. Así es que antes de todas tus propuestas, licenciado Fernando, muy buenas, antes que el gobierno no se encargue de la educación, que sea una especie como la de derechos humanos, en donde no intervenga directamente el gobierno. Y de aquí arrancamos, primeramente, que los auténticos maestros sean los que dirijan la educación en todas sus estructuras. ¿Qué hace un doctor allá? O un ingeniero como de Hugo Bravo Aguja, o tantos que han sido personajes de la política y que no saben nada de educación, y se ve claro, o la están manipulando pues a su favor como siempre. Entonces, antes que eso, que la educación no esté en manos del gobierno, por ahí podríamos empezar. Y segundo, que ya desapareció lo que es la orientación vocacional en las escuelas primarias. Por eso sale el alumno de secundaria, de preparatoria, no sabe ni qué quiere estudiar, según una carrera no le gustó y quiere entrar a otra y ya no entra. Y ahí es como se va perdiendo. Ahora, no hay, la universidad no tiene amplitud. Llegas a la preparatoria y ahí te estancas, porque si no entras, pues vete a las escuelas Patito, que creó la misma universidad, como el UNIVER, tantas escuelas. Ahí es que es negocio de ellos mismos, entonces ellos mismos no los dejan entrar para que se vayan a las escuelas Patito que crearon. Entonces dime, ¿de dónde van a surgir profesionistas como los que queremos? Que de competitividad hacia otros países. Esa competencia no la va a haber mientras no quitemos todos esos obstáculos. ¿No podría existir una escuela superior para los maestros extra superior? Sí puede. Hay el magisterio, la carrera magisterial. Sí se puede. Lo que pasa es de que no piensan en un bien de calidad, sino en un bien económico. Los maestros ya no son los maestros de antes, como decía él.
maestros de calidad. Antes eran pocos, pero eran pocos maestros que sabían dar su materia y sabían ser maestros de maestros. Ahora no vemos qué clase de maestros tienen las escuelas. Ves a los maestros, en lugar de estar atentos en el grupo, los ves por allá comadreando, por allá los ves. Acá los alumnos, por eso ha habido, el bullying se ha ido, porque los alumnos están solos y allí se dicen y luego ya llegan a los golpes y los maestros por allá. Y eso es lo malo de las escuelas públicas, en donde reina todo tipo de cosas negativas. Y los maestros, muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque ellos nomás cumplen con el horario, más no con la calidad de su materia. Y luego estamos viendo al principio que los niños, pero hay un final en donde estamos viendo, se reciben, y el caso lo hemos notado que andan unos de taxistas y son... Bueno, pues sí, ¿qué les falló? Por la falta de empleo, por la falta de oportunidades. Yo tenía una alumna, pero buenísima, era el primer lugar casi en todo, y yo le decía, estudia, mija. Era de Oaxaca, indita, y iba a ser sexto año y no tenía ni acta de nacimiento. Tuvimos que tramitársela. Pero bueno, se le decía a la niña, échale ganas, tú vas a ser alguien. ¿Qué te gustaría hacer? No, pues que estudiar medicina. Al tiempo me la encuentro como empleada de SEAT y ya la veo, ¿qué hubo, mija? ¿Cómo estás? Y me dice, soy muy resentido con usted, maestro. ¿Por qué? Yo, sí, dice, porque usted me dijo que le echara ganas. Yo terminé la preparatoria, saqué buen promedio, parece que 90, y no entró a la facultad de medicina, y la muchachita por ahí anda trabajando traumada porque no pudo ser lo que ella quería ser, y porque yo le dije que ella lo iba a lograr. Así, entonces, yo no sé cuántos alumnos habrá de esos, pero ahí está un claro ejemplo, un botón de muestra de que no siempre el que viene adelante alcanza a entrar dentro de sus posibilidades, en este caso en la universidad, estudiar una carrera bien ansiada por esa persona. Bueno, yo pienso que es frustrante, muy frustrante para el alumno el no poder lograr sus metas. Pero la motivación es bueno, maestro Rigoberto. La motivación y el saberle dar ánimos al alumno para que se desarrolle, pues es 50% y 50%. Ayúdame que yo te ayudaré. Tú échale ganas. De ti depende el éxito. No culpes a nadie más. Cúlpate a ti mismo el no poder buscar el medio adecuado para continuar hacia adelante. Yo recuerdo que entrevistaba yo platiqué con un niño de la calle. Le dije, mijo, ¿qué hace? Pues vendiendo dulces aquí en el centro de la ciudad. ¿Y tus papás trabajan? Dice, mi papá, yo no sé de él, pero mi mamá sí trabaja. Y yo le ayudo, pues vendiendo dulces también. También mi mamá vende dulces en otro lado y yo vendo dulces. Digo, pero mi hijo, usted debería irse a la escuela, debería de estar estudiando, debería de estar ante un maestro con su cuaderno y con su lápiz escribiendo y aprendiendo. Dice, sí señor, pero luego ¿qué comemos? Y caray, pues sí, te mueve el tapete en el sentido de que dices, caray, pues es un ejemplo de vida, o comes o estudias, o comer o estudiar. Un niño de escasos 7, 8 años que ya está pensando en problemas socioeconómicos, en el sustento de la familia, en el poder acercar pues algo de dinero para poderse llevar un pan a la boca. Mira, pero el que quiere. Definitivamente. Yo también me vine de mi rancho, yo nací aquí en Guadalajara, pero me vine como a la edad de 17 años, ya que había yo terminado secundaria. Entonces me vengo, mi maleta era una cajita de galletas con lo que cabía ahí, unos calcetines, unos calzones cagados ahí. Entonces una cajita así,
con una mano atrás y otra adelante, y me vine a vivir con una tía, que la tía me decía, dice, no, dice, tú estudia, vete a la preparatoria y yo te pago todo. Pero yo sabía que mi tía luego iba a decir que por ella, era yo lo que fui. Entonces no acepté la ayuda, me puse a trabajar, busqué un trabajo que me acomodara en el hospital civil, que me acomodara el horario para poder estudiar. Ahí estuve trabajando en la tarde, estuve trabajando de noche, de ahí me venía a la normal caminando, entraba a las 7, aquí salía a las 6. Así durante 4 años, a veces sin dormir, sin comer. Pero el que quiere, alcanza, el que quiere, puede. Que digan, no, pues es que luego quiere, no. Se le echan ganas y aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que no me considero pues, así gran cosa en que me sigan, pero se lo estoy dando como una muestra, ¿verdad? Que de que se puede, se puede. Yo me acuerdo que antes, yo vengo de un rancho muy retirado de la ciudad. Y yo veo con tristeza que se va acabando lo que antes era un lugar donde las familias podían ir de paseo a disfrutar un momento con la familia. Ahora la mancha urbana ya está hasta en los cerros. Allá del rancho donde yo soy, era más de 1 hora para llegar a la escuela, y a veces que me venía en un caballo o en burro, y ahora ya la mancha ya rebasó. Entonces ahorita no hay forma de decir, oye, somos muchos, pero por eso habrá mala calidad mala educación por tantos niños, adolescentes y jóvenes. Por eso habrá o sea, hay menos maestros y hay más jóvenes por interés, por aprender. Yo pienso que de un 100% ahorita, en la actualidad, yo creo que habrá el 20% de esos niños que empiezan a pensar en decir, yo quiero ser como aquel ingeniero, como aquel maestro, como aquel licenciado. O sea, grandes personajes que supieron sacarle provecho a su esfuerzo como profesionistas. Pues como lo estamos viendo, quedaron cosas en el tintero para un nuevo programa posteriormente, y le damos las gracias al licenciado José Valencia. Muchas gracias. Y pues esperamos verlo pronto nuevamente por aquí. Aquí cuando Rigoberto, claro que sí, Rigoberto, vamos a estar más seguido. Licenciado Fernando López, despida nuestro programa. Bien, pues es importante lo que dice ya como cierre, sí, claro. Como lo que dice tanto el maestro Rigoberto como el licenciado Pepe Valencia Franco, pues hace falta muchas cosas para llegar a la excelencia educativa en nuestro país. Sí podría yo pensar en un consenso entre autoridades, representantes de la Secretaría de Educación Pública y representantes de los padres de familia, para llegar a un consenso, para ver y darle solución a todas las problemáticas. Le agradecemos. Un saludo a Anselmo. Un saludo al presidente y a todos los Anselmo, compañeros del del Círculo de Periodistas. Es así como hemos llegado al final de que es su programa Edificando Culturas, haciéndoles una invitación para la próxima semana, donde tendremos un artista diferente. Hasta entonces, y muchas gracias. Maestro, fue un honor compartir esto. Igualmente. Este debate